Orotina desde su fundación ha desarrollado su estructura social, económica y territorial con el Ferrocarril del Pacífico, así como la producción agrícola y pecuaria. Sin embargo, hoy su estructura económica es muy distinta. Según el último censo, solamente el 9% de la población se dedica al sector primario, 15% al sector secundario y el 74% al sector terciario. La posición geográfica de nuestro cantón es privilegiada, pues logísticamente nos encontramos equidistantes de ambas fronteras. Nos cruza la Ruta 27, contamos con el Puerto Caldera, estamos cerca de la GAM y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, aeropuerto que muchos estudios han indicado que no cuentan con suficiente espacio físico ni aéreo para crecer. En vista que nuestra población se dedica cada vez más al sector industrial y de servicios, sumada a la limitación de crecimiento del aeropuerto Juan Santamaría, ¿se comprometería usted a apoyar y retomar el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional Metropolitano de Costa Rica e incorporarlo al Plan de Desarrollo Nacional y de Inversión Pública? Muchas gracias, don Israel. Este es un proyecto que es fundamental. Es cierto que el aeropuerto Santa María tiene limitaciones en cuanto a su posibilidad de crecer. Sin embargo, necesitamos terminar de hacer los estudios de factibilidad para evaluar la viabilidad no solo técnica, sino también y sobre todo fiscal. Actualmente, con la restricción fiscal que el país tiene, tenemos que evaluar muy bien cuáles son los proyectos que se van a priorizar, cuáles son los proyectos que se pueden realizar dentro de esa limitación que el país tiene. Este es un proyecto, por supuesto, estratégico. Sí nos interesa mucho estudiar más a fondo esa viabilidad fiscal, financiera y técnica, y es una oportunidad importante, por supuesto, para la región de Orotina, y nuestro interés principal es no solo iniciar ese proceso de estudio para con miras a eventualmente realizar ese aeropuerto en Orotina, sino también de aquí a ese momento tenemos que trabajar en las fuentes de empleo local. Entonces, en paralelo a ese gran proyecto de inversión, que es un proyecto a mediano plazo, ocupamos también trabajar con las comunidades en desarrollar esas oportunidades actualmente de empleo para las personas que habitan el territorio. Y por eso es tan importante, en el Plan 911 del empleo hemos focalizado 3 sectores prioritarios: agropecuario, turismo, y también hemos apostado al sector de la construcción, por ejemplo, a través de la vivienda. Son proyectos que tienen que ver justamente con Orotina, porque muchas de esas actividades y el empleo, sobre todo en Orotina, tiene que ver con turismo, con el sector agropecuario, y el sector construcción, como usted decía, también puede ser un dinamizador del empleo. Entonces, a corto plazo nos vamos a enfocar en reactivar el empleo y la actividad económica con el programa 911, y a mediano plazo, por supuesto que nos interesa trabajar desde ahora en la planificación de esa expansión de Costa Rica en materia aeroportuaria en Orotina, tomando en cuenta esas restricciones de las que le hablaba. Lamentablemente, la industria aeronáutica se ha apartado del esquema en el cual tenemos grandes aeropuertos centralizados y luego pequeños, digamos, alimentadores en las zonas regionales. El esquema hoy en día es aeropuertos regionales cerca del destino final del pasajero. En este esquema ya no cabe un mega aeropuerto en Orotina. Por lo tanto, lamentablemente, con nosotros no apoyaríamos el aeropuerto en Orotina, sino aeropuertos regionales. En este momento nos harían falta 2, uno en el Caribe y uno en la zona sur. Orotina debe reorientarse hacia la parte agropecuaria y en la parte industrial, porque efectivamente está en el corredor entre la GAM y Puerto Caldera, y ahí tiene muchas oportunidades para zonas francas y también en el régimen definitivo para prosperar. En el país, unas 1.500 familias se dedican a la apicultura y su producción oscila las 600 y las 1.000 toneladas anuales, cuando su potencial es de 5.000 toneladas al año. En el 2019 se generaron alrededor de $28.000 en exportaciones, exclusivamente a la Unión Europea. Sin embargo, tristemente, en el país mueren hasta 250.000 abejas por día por el uso de agroquímicos, que por año dejan la pérdida de 92 millones de especímenes. En términos de polinización equivale a un promedio de 1.750 millones de flores menos polinizadas. Sumado a esto, una vez en el mercado existe la comercialización de varias toneladas de miel adulteradas, competencia leal que genera pérdidas económicas importantes a los apicultores costarricenses.
Considerando que en el cantón de Orotina y todo el Pacífico Central existen alrededor de unas 500 familias dedicadas a esta actividad, ¿cuáles son las propuestas de su plan de gobierno que permiten garantizar la sana vida de estos insectos, profesionalizar la actividad apícola y combatir la competencia desleal contra productos adulterados? Efectivamente, Costa Rica adolece de un uso enorme en plaguicidas. Esto se debe en parte a que el registro de plaguicidas no ha registrado nuevas moléculas en los últimos 15 años. Eso hay que modificarlo. Hoy en día las moléculas que existen en el mercado son mucho más amigables con el ambiente, son más efectivas y son más baratas. Al sector agrícola no le puede interesar el acabar con las abejas, más bien tienen que trabajar de la mano. El otro tema es la agricultura orgánica, que ya por sí misma no usa plaguicidas artificiales y por lo tanto no representan un peligro para nuestras abejas. En el tema de la miel, que es que es artificial, no es de abejas, ahí sí tenemos un problema en cuanto a la certificación que se debe dar de la producción apícola. Tiene que haber una verificación y un sacar del mercado a aquellas personas que tratan de engañar a los consumidores con miel de abeja que no es miel de abeja. Sí, muchas gracias, don Israel. Y de hecho en Guanacaste también se produce una cantidad muy importante de miel. Esos problemas que usted señala los hemos identificado. De hecho, en el programa que tenemos en el sector agropecuario, uno de los sectores que tiene más potencial, y así lo demuestran los estudios que ha hecho Procomer, por ejemplo, es justamente el apícola. ¿Qué se necesita? Bueno, se necesita las cosas justamente que usted mencionó. Por ejemplo, la profesionalización de la actividad. Hoy en día se realiza esa actividad a una escala muy pequeña, a veces con tecnología insuficiente y muchas veces de manera individual. Es muy importante avanzar hacia la colectividad, por ejemplo, el establecimiento de cooperativas o asociaciones de productores, de modo que la asistencia técnica del Estado pueda llegar de manera más eficiente a esas personas que están hoy produciendo la miel. Pero también es muy importante el valor agregado. Cómo transformar ese producto en una serie de productos que tengan también mayor valor para que las comunidades, las familias que reciben ingresos por esta actividad puedan mejorar su nivel de vida. Nosotros hemos visto también con preocupación lo que usted mencionaba, el tema de la adulteración del producto o en algunos casos incluso el tema del comercio que no está bien regulado. Entonces la defensa comercial del sector, incluyendo una mayor regulación para verificar que no haya esa adulteración en el producto, son de las acciones fundamentales para mejorar no solo la productividad, sino también la defensa de las personas que están trabajando en esta actividad de manera correcta. Hay un gran potencial también ambiental, porque las abejas juegan, en efecto, como usted decía, un rol fundamental en los ecosistemas, y es muy importante que entonces ataquemos también el problema del uso de ciertos productos agroquímicos que están causando la muerte de las abejas y que además afectan el entorno y el ecosistema en estas regiones. Por eso, por ejemplo, estamos impulsando una ley en la Asamblea Legislativa para permitir nuevas moléculas que sean más amigables con el ambiente y que reduzcan estos riesgos.